Ёбаный в рот, блядь. Збивають нахуй. Це російські вертольоти чи що? Ну дивись, блядь. Хуяк, збили одного, упав, блядь. Уже упал? Да, вон, блядь. Вы представляете, ребятка, что творится? Да не, едем на работу. Вон, блядь, уже дым загорелся нахуй. Хуярить, блядь. Ребята, Це російські ребята. чи ні, блядь? Щось не видно. Без всяких нахуй. Не Без видно. всяких опознавальных знаков. Нічого не видно, блядь. Ну Ой, один блядь. впав точно, да? Да. Ребята зверху хуярять, тут стоять, не хуярять. Вон що, пішов один, блядь, туди. Значить це російські, дійсно. Що ми далі робимо? Низько йдуть, Ёбаний Едем в на рот. работу. Ребята хуярили оттуда зверху, блядь, Що стояли. вони тут, блядь, Ребята, ну ви извините, туди їхати, блядь, я хуй його знаю. бля, вони Вон розкидають. їбанувся. Да, це російські, блядь. Це російські, блядь, вертольоти. Що нам їхати, блядь? Низько йдуть. Низько йдуть спеціально. А звідки ж не зайшли? З Чернігова, блядь. З Чернігова, да. Ребята, давайте десь нахуй ми станемо не серед дороги, блядь. Ні, ну зараз він останній проходить. Інформацію, да. Хуй його знає. Та вони пішли на воїнські частини, на Гостомель пішли. І теплові ловушки викидають. Да, теплові ловушки, це по-любому вони. Російські. По-любому. Дивіться, хуярить туди. Ребят, давайте, блядь, станемо нахуй, щоб нас не бачили. Давай під А то ви так, блядь, не стали, блядь, серед дороги, нахуй, що, блядь, нахуй, блядь. Опа, другий полетів. Загорівся, бля, ще один. Загорівся? Да, О, запіздючий, бля. отлично. Все, Люди щось їбало, блядь. Падають самолітики, блядь, вертольоти. Опа. Це наші Bienvenido a este su programa Cara a Cara de Paz, donde siempre presentamos temas de interés general. Y el mundo, señoras y señores, sigue, como decía el autor aquel, revuelto. Que uno no sabe qué puede salir en claro de esta situación. Porque hay determinados intereses, básicamente guerreristas, por aquello de la venta de armas, o sea, de la economía particular de esas naciones, que ellos son capaces de hasta desaparecer de la faz de la tierra a todo lo que existimos en esta tierra, con todas las consecuencias habidas y por haber. Bueno, como hay un señor Tesla que está hablando de que hay que hacer otro país, en otro país que queda muy por allá por la galaxia. Yo no sé en qué vehículo van ellos a coger para allá. El asunto es que el mundo está revuelto. Y uno pensaba que al término de la llamada Guerra Fría, entre comillas, iba a verse otro tipo de guerra, que podría ser la guerra caliente. El asunto es que el mundo está en vilo sobre qué podría suceder en una parte importante del globo terráqueo. La situación Ucrania, Rusia. Y a mí, haciendo un paréntesis, me llama particularmente la atención cómo es posible que los rusos dejaran que se cobijara ahí, un poquito más allá de su frontera, ahí, en Ucrania. Nada más y nada menos, señores, algo que ya uno lo daba por eliminado, el fascismo, el nazismo, y todo tipo de discriminaciones habidas por haber, y que un grupo de vivos, que son todavía émulos del Führer Adolfo Hitler, siguen vivos como si el Führer no hubiera fallecido. Entonces, finalmente, los rusos descubrieron que ahí se estaba cobijando algo extremadamente feo. Y de una vez entonces, quien aupaban o aupan aún hoy en día esa situación, los Estados Unidos, señores, acaban de nombrar su primer embajador en Ucrania. O sea, ellos no tenían ni siquiera un representante en ese país. Y ya dicen dónde lo van a montar. Y todavía Ucrania no tiene una embajada en Estados Unidos.
Esas son las cosas del capitalismo de que habló el Papa Juan Pablo II, salvaje. A ellos lo que les importa son sus negocios, como hay una obra monumental por ahí que dice, negocios son negocios. El hecho es que nosotros hoy nos damos el privilegio aquí de tener con nosotros y para ustedes a una persona que sí conoce más de medio mundo, periodista muy reconocido a nivel internacional. Él ha cubierto casi todos los eventos más importantes que han pasado en el mundo y en esta parte del universo de un buen tiempo hacia acá. Me refiero a Jean-Michel Carrois, amigo de nosotros y que han estado en otras ocasiones en el programa. Con él, porque también en su país, Francia, se han celebrado elecciones y se quedó el presidente que estaba al bate en esa gran nación. Que esa es una democracia, no al estilo gringo, no. Estados Unidos no es ninguna democracia, por lo menos de su frontera hacia afuera, aunque de su frontera hacia adentro es otro asunto. El hecho es que mientras esa gran nación que es Francia celebra unos comicios bastante interesantes y toda esa cosa, en otra parte del mundo no se sabe en qué va a parar aquello allá. Y a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, lo que le importa son los negocios de su hijo, Hunter Biden. No es que Ucrania, que esto, que Donbass, no, a él lo que le interesa son sus cuartos, sus negocios, como dice la obra aquella, negocios son negocios. Con el queridísimo amigo Jean-Michel Carrois y el profesor Jorge Luis Meléndez, nuestro estimado colaborador y coproductor de este espacio, nosotros vamos a seguir con ustedes luego de los siguientes mensajes. Le damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó y era muy difícil para nosotros en crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente de la tubería y ya nosotros tenemos agua, podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, ¿en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases? Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría,
el himno de Violeta Parra, Gracias a la vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tradesmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tradesmart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tradesmart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de INTEC. Somos Tradesmart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar. Iniciamos este cara a cara muy especial de hoy con nuestro queridísimo amigo Jean-Michel Carrois, representante de la agencia francesa Noticias, de Le Monde y de otras empresas periodísticas, medios famosísimos, y que ha cubierto, como dije en el introito, una gran parte de los eventos que han sucedido a nivel mundial y a nivel regional. Jean-Michel, bienvenido a este tu programa. Gracias. Gracias. Cuánto placer para nosotros. ¿Cuál es la idea tuya, Jean-Michel, con relación a los recientitos, calientitos comicios de tu país, Francia? Bueno, yo creo que todos los amigos que están mirando el programa saben que Emmanuel Macron, el presidente saliente, ganó la reelección en segunda vuelta, pero no fue un triunfo realmente, no hubo fiesta, ¿no? Que yo creo que es una señal
de la división que existe en la sociedad francesa. Simplemente la candidata en la segunda vuelta, la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, consiguió más de 40% de los votos. Hubo una abstención importante y la izquierda dividida no participó en la segunda vuelta. En la primera vuelta, el candidato mejor posicionado de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, consiguió un 22%, con algunos votos más de los ecologistas, del Partido Socialista, del Partido Comunista. Llegamos a una tercera parte más o menos de los votos de la primera vuelta, pero eso no fue suficiente como para vencer a la candidata de la extrema derecha en primera vuelta. Y peor todavía, había en la primera vuelta un candidato todavía más extremista de derecha que la misma Marine Le Pen, candidato que se llama Éric Zemmour, y que hizo toda su campaña sobre el tema de la migración, una campaña racista. Él inventó un nuevo concepto que es la remigración. Básicamente era la expulsión de una cantidad importante y una campaña racista contra los musulmanes que ahora están como un 10% de la población francesa. Ahora dime, Michel, de cara a este nuevo periodo, ¿cómo va a ser o cómo piensas que puede ser la composición? Porque creo que va a haber elecciones del Congreso en un par de meses, me parece, o 2 o 3 meses. ¿Qué ves tú y qué puede cambiar en términos de la posición de Francia, por ejemplo, en términos a la Unión Europea, a la OTAN y a una relación de acercamiento, de un arreglo con los rusos? No sé qué piensas tú de eso. Sí, bueno, las elecciones legislativas para la elección de la Asamblea Nacional, de la Cámara de Diputados, están ya en el 12 de junio, primera vuelta, y el 20 o 19 para la segunda vuelta, es decir, va a ser rápido. Normalmente, en periodos normales, que no son los tiempos actuales, un presidente que gana la elección está casi seguro de tener una mayoría en el Parlamento. Es un dato interesante lo que está diciendo. Esta vez es muy difícil saberlo porque, como estaba diciendo al principio, Macron ganó, pero fue una victoria realmente con una oposición fuerte, sobre todo la extrema derecha, y no se sabe bien cómo va a ser la configuración del Parlamento. Y yo creo que es importante explicar a nuestra audiencia que la Constitución de Francia es mi presidencialista, mi parlamentaria. Eso significa que el Poder Ejecutivo está dividido entre el presidente, elegido al sufragio universal, y el primer ministro, que tiene un papel importante como jefe del gobierno. Y si bien... ¿Y este primer ministro es elegido por quién? ¿Por el presidente? Es el tema. Lo escoge el presidente, pero tiene de una vez que presentarse frente al Parlamento y conseguir un voto de confianza. Y si no consigue ese voto de confianza de la mayoría del Parlamento, entonces él no puede conformar su gobierno. Y por eso mismo que Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda, ha dicho que esas elecciones legislativas se van a convertir en tercera vuelta y que él espera que la izquierda se va a unificar para conseguir una mayoría y en ese caso, si pasa así, Macron, el presidente Macron, recién reelegido, tendría que escoger a Mélenchon como primer ministro. Podría darse ese caso. Yo no creo que va a pasar, pero eso es el tema un poco explica va a ser una elección
complicada, además porque el partido de Macron, que se llama La République en Marche, la República en Marcha, es un partido muy joven, tiene 5 años. Ha dicho que no es ni de izquierda ni de derecha, sino del centro. Y es verdad que ha podido recuperar figuras importantes tanto del Partido Socialista en la izquierda que del Partido Republicano, que le llaman republicano, que es la derecha tipo bueno, ex-gaulista, ¿no? Y hay varios ministros que vienen de esas formaciones, pero la realidad es que la República En Marche, el partido de Macron, no tiene realmente una presencia territorial fuerte y vieja, como bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en la votación de Guadalupe y Martinica, que son las islas del Caribe, donde Marine Le Pen ganó. En ambos, a pesar de ser una candidata racista, ganó por un voto de rechazo. Porque la crisis ese factor del hay que COVID, considerar, yo creo que... hubo un voto de rechazo importante. Y va a ser complicado, muy complicado. Ahora, para... Y dime una cosa, estas protestas que habían de los llamados chalecos amarillos, en términos partidistas, ¿también estaban divididos o hicieron un rechazo a Macron? ¿O cómo fue? Sí, fue un movimiento fuera de los partidos, fuera de la, diría, extraparlamentario, que nació, realmente nació cuando Macron, el gobierno de Macron trató de introducir un nuevo impuesto a la gasolina para tratar de reducir el uso de la energía fósiles en Francia. Yo creo que la motivación era buena, ¿no? En el sentido de que era parte del plan de transición energético. Lo que no calculo en términos políticos es que, como sabemos bien aquí en todos los países, que cuando se sube el precio de la gasolina, la gente no está muy satisfecha. Se incendia. Y eso fue el principio del movimiento. Eso fue el principio. Pues se explicó mal ese tema de la transición energética, ecológica, que es necesaria. Y yo creo que vamos a volver a ese tema más adelante. Pero eso fue la chispa realmente que empezó el movimiento de los chalecos. Muchas semanas. Y ese movimiento realmente fue muy confuso en términos ideológicos. Y va de la extrema derecha a la extrema izquierda, había de todo, ¿no? En el medio. Sí. ¿Qué pasó con Marine Le Pen, que se suponía que ella podía quedar un poquito más cerca de los resultados definitivos de estas elecciones en Francia y mucho más, cuando ella inclusive quiso dar un giro al concepto que se tiene de que es ultraderechita, y hasta sacó a su papá del partido. Así es. Y también ella hizo un piropo hacia esta parte del mundo. Le dijo a esta media isla que mucho cuidado con Haití, porque había un plan, la candidata a la presidencia de Francia, que había un plan para juntar todos los países. Nosotros no podemos con nosotros. ¿Y qué será que nos anexemos también a aquella no, eso es un invento de los amigos Vincho. Eso. No, lo que ha pasado, lo importante de lo que tú dices es que la candidatura de Éric Zemmour, del ultraderechista, contribuyó a desdiabolizar, como se dijo en Francia, Marine Le Pen. Y yo creo que de alguna manera fue el caso, el hecho de que su votación ha aumentado. Hay una serie de gente que nunca había votado por la extrema derecha, por Marine Le Pen y su Frente Nacional, ahora que ya no se llama Frente Nacional, sino Rassemblement Nacional, Agrupación Nacional, cambió de nombre y trató de moderar. Por ejemplo, las últimas elecciones anteriores, ella había dicho que si ganaba iba a salir de la moneda única del euro y restablecer el franco.
y evidentemente eso hubiera creado una serie de problemas económicos muy serios. Un poco el Brexit, como el Frexit. El Brexit. El Brexit. Eso era la idea. Y ella suavizó bastante, aunque obviamente para muchos electores ese tema de la Unión Europea fue clave, ¿no? Y yo creo que una mayoría del electorado sí quería quedarse dentro de la Unión Europea porque está consciente de que Francia, que ha sido una superpotencia en el siglo XVIII, ya no lo es, y que si Europa, si Francia quiere tener un papel a nivel internacional, tiene que ser dentro de la Unión Europea, ¿no? Que no puede ser sola un interlocutor de peso frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Rusia. E inclusive cuando, por ejemplo, Macron fue varias veces a hablar con Putin, lo hizo como presidente de turno de la Unión Europea. Pero a propósito de lo que estás diciendo, porque Macron parecía que podía ganar cierto apoyo dentro de la Unión Europea, en el sentido de tratar de llegar a unos acuerdos, pero después no sé si lo neutralizaron o cómo es la composición de fuerza dentro de la Unión Europea, que no salió adelante la propuesta, ¿no? Para tratar de hacer un arreglo con los rusos frente al conflicto. Inclusive la propia... Scholz, inclusive, también. Sí, la propia Le Pen, Marie Le Pen, ella le tiró algunos piropos a Putin. No, ella es la candidata. Mira, una de las razones por que ella perdió es que su banquero es un amigo muy cercano de Putin. Es decir, el partido de Marine Le Pen... Eso fue un argumento. No sé si ustedes llegaron a ver el debate, el último debate entre Marine Le Pen y Macron. Evidentemente Macron le tiró y eso fue muy duro para ella, porque imagínate, el partido está financiado por Putin. Es decir, eso para muchos franceses es una cosa inaceptable, ¿no? Para alguien que se dice nacionalista. Claro. No, yo lo tengo grabado inclusive. Ahora bien, hay algo a propósito, ya que estamos en esa parte del mundo, y es la guerrita, la novelita, la pesadilla del dimes y diretes que tiene Ucrania y Rusia. ¿Qué va a sacarse de aquí? ¿En qué pueda parar esto, profesor? Bueno, yo creo que no se puede hablar de guerrita, es una guerra real con destrucciones masivas, por ejemplo, la ciudad de Mariupol ya no queda más que ruinas. Estamos hablando de muertos civiles en número importante, estamos hablando de destrucción de infraestructura de un país. Fue una invasión realmente. Después se puede hablar de las razones y la seguridad de Rusia, pero la realidad es que hubo una invasión de un país por otro. Pero lo que a mí me llama la atención es que en lugar de tratar de llegar a un acuerdo o para parar las acciones y hay cada vez un aliento hacia... A mí me aterra un poco porque muchas armas. Estados Unidos ha tenido ahora al jefe de las Fuerzas Armadas, Austin, ahí con Blinken, ahí en Kiev, para arreglar lo de las armas. Y los millones en armas que van a llegar, los entrenadores y todo. Sí me preocupa porque no se ve una acción para parar esto, y yo creo que hay que pararlo, cualquier fuerza que sea. No, lo que uno esperaba es que China, que hubo un acuerdo importante antes de los Juegos Olímpicos entre Xi, el presidente chino, y Putin. Y Rusia, claro. Y el interés de China parece ser de calmar el juego, precisamente porque a China le conviene un mundo donde se puede negociar y hacer... Michel, me he visto Turquía, por ejemplo. Turquía también. Israel, una cosa totalmente sorprendente. Sí, pero el asunto de Israel fue diferente. Israel tiene varios... Primero porque tiene una
comunidad rusa, grande, muy judía grande, muy sí. importante y muy influyente. Sí. Y segundo, porque Rusia ha apoyado, de manera discreta, pero ha apoyado. Entonces, Israel sí trató de organizar una negociación que no prosperó. Turquía también trató, que tiene que es miembro de la OTAN, porque al mismo tiempo tiene una relación con Rusia. Pues yo creo que hay que volver al tema que es una invasión, que yo creo que ninguno, por lo menos yo no acepto una violación de la soberanía de ningún país. Y evidentemente la entrada de tropas rusas a Ucrania fue una violación. Ahora el tema, cuando tú mencionabas el tema de los nazis, que lo hay, pero que son, mira, tuvieron menos de 2% en la elección, es decir, es una minoría. Y hay que decir también que... Pero controlan la Fuerza Armada. No, controla una brigada que se llama Avrov, que está en Mariupol, que está ahora casi totalmente destruida, porque está en un complejo industrial de Mariupol que está bombardeado todos los días por la aviación rusa. Y hay que decir que Putin es el mejor aliado de todos los fascistas, extremistas de derecha europeos. Putin fue a una reunión en Budapest, donde estaba Marine Le Pen, donde estaba ¿cómo se llama? El español de Fox, donde estaban Orbán, que ganó Orbán de Sánchez. Hungría, bueno, organizado por Orbán. Señor, la actitud de España y del gobernador Pedro Sánchez ha dejado mucha gente perpleja, sí. Porque ¿qué busca España en eso si España ni siquiera estuvo en la Segunda Guerra Mundial? Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando se habla del grupo que existe en Ucrania, hay que decir también que Putin es el mejor aliado, inclusive de Steve Bannon, que era el cerebro de Trump. Cuando me hablan del tema... Pero siempre se dijo que los rusos habían intervenido a apoyar a Donald Trump, pero fue una mentira. No se pudo probar. Bueno, se pudo probar que Bannon... El acuerdo de Alemania y Rusia y buena parte de Europa con relación al gas, la vida es como si fuera el oxígeno a esa parte del mundo. Ellos mismos, increíblemente, entonces están rechazando el bienestar, las facilidades que le da Rusia a todos esos países. Porque lo dijo el señor jefe del capitalismo. Ya, Michelle, yo creo que un tema a tocar, por ejemplo, que este mes, mayo, Europa tiene que pagar en rublos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que es un partido de ajedrez o de Go, si uno se pone más hacia donde cada parte tiene intereses. Por supuesto. Los rusos han financiado su rearmamiento. Putin, ¿con qué ha pagado ruso la modernización de sus fuerzas armadas? Que por cierto no fue un gran éxito, porque él pensaba que iba a entrar hasta Kiev en menos de 3 días, que iba a cambiar el gobierno y que problema resuelto. Pero no fue el caso, porque evidentemente los drones dados por Turquía precisamente destruyeron una buena cantidad de tanques rusos y Rusia no pudo, el plan que tenía Putin fracasó. Entonces, ¿qué hizo Europa? Puso sanciones porque no quería entrar en... Pero lo que pasa es que las sanciones fueron casi de inmediato. Claro, porque al no querer intervenir, bueno, vamos a sancionar. Y Putin pensaba en su script que las sanciones iban a ser como fue el caso de cuando invadió a Crimea o cuando empezó realmente a intervenir en Donbass, en la zona oriental de Ucrania, que iba a ser, bueno, durante un año unas sanciones leves. Pero no fue el caso, fueron unas sanciones mucho más duras. Para mí, te digo yo, Michelle,
que yo creo que la principal guerra que le han hecho a los rusos, lo de Ucrania no es nada, comparado con la guerra económica que le han declarado. No, claro, por supuesto. Es terrible. Por supuesto, y Putin no pensaba eso. Inclusive se dice que hay personas muy importantes del entorno de la inteligencia rusa que han sido, no sé si han visto un video que presentaron donde Putin habla muy duro a su jefe de inteligencia diciendo que, porque hubo evidentemente un plan que fracasó y lamentablemente eso significa que estamos en un periodo de guerra prolongada con todo el drama que eso representa para los ucranianos, también para los rusos. ¿Quién ganará entonces esa guerra? Porque decía un profesor mío de la universidad que aquellos vientos trajeron esos lodos, estamos hablando de muchos años para atrás, pero los otros días en el 14 ahí hubo un lío, un golpe de Estado, tumbaron a un presidente electo por el pueblo ucraniano, y entonces, bueno, ahí se armó la debacle hasta el día de hoy, donde inclusive la gente de Ucrania, el gobierno de Ucrania, tiene más de 29 bases de los laboratorios, cosas así apuntando hacia Rusia. Hay tanta desinformación de ambos lados que yo creo que, bueno, si uno escucha pero volviendo al tema de tú vas a tener una idea así. Francia no sé qué porcentaje compra de Rusia de combustibles. No, de menos del 15%. Francia tiene la ventaja que tiene, bueno, el 70% de la electricidad viene del nuclear. Claro, esa es la ventaja. Entonces no necesita tanto, no, lo que necesita es Alemania. Alemania tiene casi un 25%. Tiene un 60% más o menos de la... no, pero realmente lo que más me duele y me preocupa en todo eso es como retraso. No sé si ustedes han leído el último informe del GIEC, sobre el calentamiento global, y que para mí es el problema mayor que tenemos todos. Estaba hablando de mis nietos. Fíjate que acaba de salir un informe hace 2 días que hace un cuestionamiento a los gases de invernadero. Y más bien hablan de una investigación sobre la vegetación que causante del aumento o disminución de la temperatura en el planeta, que no es antropogénico. Entonces esa es la gran duda y el conflicto que hay, pero que se ha establecido como si fuera una verdad absoluta, que no hay investigación sobre eso. Mira, yo creo que ahí todos lo vemos. Es decir, estamos en un país, aquí en República Dominicana, que la primera actividad es el turismo, y si sigue así, dentro de 30 años, un 13% de la costa van a desaparecer. Es decir, tú te puedes olvidar de Bávaro, Punta Cana, toda esa zona va a estar bajo agua. Aquí había un experto ecologista que hace 20 años me dijo, no, en 10 años esto no existe. Mira cómo andamos. Lo que pasa es que... yo creo que eso no se puede negar. Pero que no son... El cambio climático existe, pero no, lo que no se puede decir es que el ser humano es que sea el parásito que destruye el planeta. No se puede decir porque hay cambios. Ahora una información sobre Venus, por ejemplo, que rompería el criterio de cualquiera de los análisis que se han hecho hasta ahora. Y un grupo de científicos como el doctor Gus, holandés, no recuerdo su apellido, que él estaba hablando que el calentamiento global era de 0.14 por década. Entonces, y son como 1000 científicos del clima. O sea que lo que pasa es que yo creo que eso se tiene que discutir más. O sea, hay cosas que se pueden aceptar. El GIEC no es ni el capitalismo americano, ni el socialismo chino, ni los mismos chinos que han desarrollado su país a la carrera, ya se dan cuenta, porque acuérdate las imágenes que se veían por televisión hace unos años, donde había una oscuridad total en Beijing, que no se veía por la central a carbón, y ya esos son cosas comprobadas, no son solamente... Sí, pero yo creo que lamentablemente... Michel, es contaminación.
Sí, pero ¿de dónde viene la contaminación? Sí, pero la contaminación es una cosa y el cambio climático es otra. Son Sí, pero son muy desproporcionados ligados, comparar la contaminación. ¿Por qué con los el cambio chinos están climático. tratando de salir Y del los chinos carbón? han resuelto. No lo han resuelto, pero están tratando a la carrera de reducir el consumo de carbón porque saben que eso contribuye al calentamiento global. Y las nuevas plantas de carbón en China ya no emiten, no hacen emisiones, tienen controlado. Eso era lo que decía Danilo con su Punta Catalina, pero eso no es verdad. Es decir, el carbón, como todos los fósiles... Porque lo que pasa es que la alternativa, que los molinos de viento, los paneles solares o cualquier otro método, si no tiene densidad energética no va a funcionar como alternativa. Ese es el problema. No, claro, es decir, hay... Porque tendrías que despoblar el mundo para sustentarte con ese tipo de energía. No, creo yo, ¿no? Ojalá, bueno, yo creo que no somos científicos claro. para pero este es un comentario en términos de... Lo que sí se puede ver, porque uno lo vive, es que hay cada vez más catástrofes naturales que sean... Pero siempre han habido. Sí, pero hay una aceleración, eso está comprobado. Estados Unidos siempre ha estado de espalda a lo que apoyan una revisión profunda con relación al comportamiento del ambiente, de la naturaleza y todo ese asunto. Y además la posición norteamericana, que inclusive se negaba o se niega todavía a firmar el protocolo. No, ya no se niega. No, eso no fue, eso fue Trump. Eso fue Donald. Pero antes de esto tú tenías a Al Gore, que era vicepresidente, que fue uno de los líderes, uno de los líderes que más insistió en esa lucha contra el cambio climático. No, yo creo que no es una cuestión de Estados Unidos yo creo que es una cuestión de la humanidad. Y yo creo que lamentablemente esa agresión de Putin en Ucrania está retrasando. Mira, lo vemos en Alemania. Alemania ha empezado de nuevo a utilizar centrales de carbón, porque entonces eso para mí es lo más grave. Son las sanciones. Claro, es una consecuencia. Entonces el problema es que también Francia, me parece, en este caso creo que Francia ha actuado de manera excelente con sus plantas nucleares. Y hay muchos sectores ecologistas que aceptan ya la planta nuclear claro. como una no contaminante, pero... Sí, no, el problema del nuclear es lo que se llama el fin del ciclo, es decir, ¿qué tú haces de los combustibles quemados? Y es verdad que no hay soluciones ideales, se pone en el subsuelo, inclusive hay gente que había propuesto mandarle en órbita, pero eso sí es un problema serio. Y la que viene, sí, yo creo que la solución va a ser con la de fusión nuclear, sí. Que esa va a ser la más limpia y duradera. No, y el programa de Macron es construir 6 reactores de la nueva generación. Francia sí puede aportar mucho al mundo. Yo creo que es un tema... Pero hay que perderle el miedo, porque si tú hablas acá, por ejemplo, de planta nuclear, la gente se aterra. No, es que tú no lo puedes desarrollar en un país donde no hay una cultura del mantenimiento. Que pues una planta nuclear no es como una planta de carbón que tú apagas y que tú enciendes. Pero tiene que es una planta que no se apaga sola. Sí. Entonces hay que... Se está hablando mucho de guerra, de drones, de países que quieren aplastar al otro, porque ve que el otro se está armando aquí al lado, es el caso Ucrania y Rusia. Eso es lo grave. Entonces, pero lo trascendente y que debiera ser lo más importante de todo es la población, la gente de a pie, el no militar, que son la grande mayoría, el abastecimiento alimenticio. Son caravanas vienen, no de tanque, de camiones que transportan alimento para todos estos países que están prácticamente paralizados. Michel, ¿cuál sería tu idea de cómo salir de estos problemas? La explosión, Jean-Michel, profesor Meléndez, de los costos. Porque de eso se trata, buscar una solución. Por un problema simplemente de economía elemental. Esa guerra está trayendo estos problemas. Claro. Y ya los pueblos están despertando
independientemente de que la Unión Europea, que Biden, que el otro. No, lo que interesa es la gente de abajo. No, yo quiero... la población, los alimentos. Decía alguien, creo que fue un político, lógicamente de un país bananero como este, cuidado con jugar con la barriga de la gente. No, eso es el tema. Otra consecuencia grave de ese conflicto es que Ucrania era un granero para las exportaciones de Ucrania en países como Egipto, en África del Norte. Entonces, eso puede provocar unas... Sin embargo, Michelle, se ha demostrado en medio de este conflicto, porque a veces afloran cosas que uno no sabía, cosas positivas, que Ucrania es un gran productor de alimentos, pero Rusia tiene mucho que ver con el destino inmediato de esa gran franja de la tierra, la Europa entera, depende de ese país. Si no produce alimentos, si no le eso es una consecuencia el muy... suministro de gas, mira, la lo que próxima... puede pasar ahí, mira, va a ser una hecatombe. La próxima... Sí, porque hay reservas de granos y de batata y cosas hasta el final del año, pero ¿qué va a pasar el año que viene? Podemos ver... hasta la FAO está diciendo que cosa realmente destabilización de países enteros por falta de alimentos. Eso es lo que puede pasar. Ahora, ¿cómo ves tú la salida? ¿Qué crees qué piensas de cómo puede plantearse? Y agregaría lo que dice yo soy un hombre... el papel, Michelle, de la ONU, eso que llaman la ONU, igual que esto que llaman de que la OEA. Bueno. ¿Qué crees, Michelle? ¿Dónde está la ONU? Porque la ONU, igual que el Papa, debiera decir, aguante el chucho. Sabe que la ONU tiene una asamblea general que no tiene ningún poder, que es una asamblea donde se habla mucho, pero no se decide nada, y un consejo de seguridad donde se supone que se toman las decisiones, pero donde hay países que tienen poder de veto. Es decir, no se puede tomar una decisión si un país opone su veto. Y en una crisis como la actual, evidentemente Rusia, que tiene poder de veto, o China o Estados Unidos, es decir, no se puede esperar ¿No crees nada una gran conferencia de países? ¿Tú no crees que yo creo que sería, claro. Sería lo ideal. No, yo creo que, mira, yo creo que lo interesante, inclusive, sé que había una agrupación que se llamó el BRIC, estaba Brasil, Rusia, la India y China, BRIC, y Sudáfrica, que son BRICS. Países África del Sur, países emergentes. En habitantes, quizá más del 75% de la humanidad completa. Claro, ese golpe claro. Y yo creo que realmente, bueno, estamos, ¿sabe? El movimiento de placas tectónicas a nivel geopolítico. Es correcta esa apreciación como placas tectónicas que se están moviendo. Y evidentemente estamos en una fase de declive de lo que fue la superpotencia dominante, Estados Unidos. Yo creo que el declive empezó realmente con la guerra de Vietnam y la crisis del Watergate, de Nixon. Y bueno, ese declive se aceleró con Trump, que a pesar de su eslogan de MAGA, Make America Great Again, hizo todo lo contrario. Y frente a Estados Unidos estamos viendo la emergencia de China, que a mi juicio no va a durar mucho tiempo por razones demográficas. Yo creo que la política del hijo único, que fue durante mucho tiempo... Ya la rompieron. Sí, pero durante un periodo importante, largo, eso hace que la pirámide de edades en China van a tener, se va a inversar. Un poco lo que pasó en Japón también. Probablemente lo que te pasa en Europa. Vamos a ver lo que pasa en la India. La India también, Indonesia. Sí, yo creo que hay que ver cuáles son los países, Nigeria en África, que va a tener una población también que se está desarrollando mucho, con riquezas naturales. Hay gigantes dormidos, como el caso del Congo, por ejemplo. El Congo
es un país que la tiene misma, todo. La misma Sudáfrica. La misma Sudáfrica. Sí, mucha riqueza Brasil. ahí, Yo creo que el México. mundo de mañana, bueno, nosotros somos viejos, tal vez no lo veremos. Ojalá No, sí. Pero, como van los pero acontecimientos. el mundo de Michel, mañana va a cambiar, mire, evidentemente. Rusia estuvo en la OTAN y ellos lo sacaron de la OTAN. Y si ellos deciden admitir de nuevo a Rusia en la OTAN, se acabaría esta tragedia o comedia. Sí, pero la OTAN no debería tener razón de ser. Claro, yo creo que eso claro, sería lo ideal. Ahí coincido. Hace tiempo, claro. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, la agresión de Putin a Ucrania hace que la OTAN se está reforzando, y eso es lamentable. Es una consecuencia. Mira, ahora países como Suecia, quieren entrar a la OTAN, que eso va a complicar más la... Sí. Y estamos, hay que decirlo, siempre bajo la amenaza de una guerra nuclear, porque Claro. es otra realidad que está encima de nosotros. Ese es Y el eso problema. sería una, Eso sería una, Bueno, un una drama. catástrofe total. de inmensas dimensiones, no como la Primera Guerra o la Segunda Conflagración, donde precisamente los rusos, que fueron quienes ganaron esa guerra, porque aportaron alrededor de 30 millones de seres humanos. Y son los rusos los que se meten a Alemania, no son los americanos ni la gente de la Unión Europea, que no existían. Pero Bueno, es la gran Rusia la que logró eso. y los Estados Unidos se los aliados, metieron, claro. y la mejor prueba que fue dividido, los acuerdos de Yalta dividieron, estaba Inglaterra Y por ahí también. nos metieron por debajo de la puerta ya Michel el Y dólar. ustedes también, los franceses. Estaba De Gaulle, que está. Se nos agotó el tiempo ya Michel Carrois, nuestro querido Pero amigo, yo creo que hay que... corresponsal superestrella. No puede ser de la agencia demasiado francesa maniqueísta, Le Monde, esa grande si no entiende lo que pasa. periodística. Tenemos una invitación abierta Sí. para un poco más adelante, cuando podamos ver en qué va a parar ese liazo que se está produciendo Bueno, por allá ojalá en aquella que parte sea. del mundo. Ojalá que no vaya para más. Gracias. Exacto. A ustedes nos vemos pues en otro cara a cara. Compadre, salió excelente.